Hola a todos. Hoy nos encontramos con dos personas muy especiales. Ellas son Nilda Winkelmann y Liliana Winkelmann. Nilda es profesora jubilada de biología y Liliana es licenciada en archivología. Precisamente hoy es 28 de agosto del 2025 y se está celebrando el Día del Archivero Argentino. Entonces aprovecho también el espacio para felicitar a nuestra colega Liliana en su Día del Archivista. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es la experiencia en la construcción de un archivo familiar. Entonces, ellas dos son primas y nos van a contar cómo ha sido todo ese proceso de construir un archivo familiar, sobre todo, pues, digamos que en una familia que ha tenido eh, digamos que ha pasado un proceso de migración y que es bastante interesante ver cómo se pudieron haber descubierto muchas cosas a través de la construcción de este archivo. Entonces, antes de empezar, quiero darle la bienvenida al canal y por supuesto las gracias por haber aceptado la invitación y por querer compartir esa experiencia con la audiencia de contenido archivístico. Bueno, de nada, muchas gracias a vos por la invitación. Muchas gracias, Nelly, por la invitación, ¿eh? Muy amable. Entonces, vamos a empezar con una primera pregunta y es desde la raíz, ¿cómo surgió la idea de construir un archivo familiar? Nilda. Bueno, en realidad yo descubrí, conversando con mi padre, bueno, sobre las cosas que le contaba su abuelo, y descubrí que tenía una gran familia que no estaba en la localidad donde yo resido. Yo resido en una localidad que se llama Helvecia. Helvecia es como sinónimo de Suiza. Suiza es sabrán ustedes que es la Confederación Helvética, se llama. Entonces, el fundador, por venir de Suiza, le puso el mismo nombre, ¿no? Suiza es lo mismo que Helvecia, pues ahí habitaron los celtas de la tribu de los helvetios. Ese es el nombre que tiene mi localidad, que está a 100 kilómetros de la capital de Santa Fe, en Argentina. Bueno, esta cuestión de saber que tenía familiares, pero que no estaban en la localidad, me llevó a investigar. Primero por redes sociales, buscando a través del apellido, luego preguntándole a gente más grande. Pero la verdad que esto de lo que hoy estamos festejando el Día del Archivista es realmente muy importante porque donde yo acudí para poder ver si lo que me decían era verdad, es a los archivos, porque por ahí las anécdotas van pasando de boca en boca, la gente va modificando, y bueno, yo recurrí a los archivos precisamente para poder corroborar con datos, con documentos, que estas cosas habían ocurrido tal como me lo estaban contando. Piensen que Helvecia es una localidad que se funda en 1865 y yo recupero la historia de uno de sus primeros pobladores, que fue mi bisabuelo, François Charles Winkelmann. Gracias, Nilda. Vos sabés, Nelly, que cuando nosotros le pusimos a este trabajo, porque este trabajo termina en lo que después ella va a contar, la autora, Nilda va a contar, en un libro, pero cuando nosotros lo pensamos a este trabajo, lo pensamos como construcción familiar. Y tiene que ver con la construcción familiar, porque hay reencuentro de familias acá, en donde entre nosotros no nos conocíamos. De hecho, que yo acá voy a revelar algo que en realidad a mí me trajo como demasiada satisfacción. Fue dentro de esta construcción familiar conocerla a Nilda. Yo a Nilda personalmente no la conocía y en el verano recibo una llamada de teléfono. Yo estaba vacacionando y me dice Nilda que ella era mi prima, la que estaba escribiendo el libro y que ya tenía casi su libro terminado, el libro de los Winkelmann, y si yo quería escribir una anécdota. Esto a mí, en realidad, primero que me causó muchísima sorpresa y después me llenó de satisfacción, ¿no? Porque dije qué generosidad la de esta prima que sin conocerme personalmente me ofreció escribir algo en el libro. Pero yo fui mucho más allá y le dije que si me permitía hacerle una mirada desde los archivos a todo su trabajo. Entonces ella me dijo que sí. Y este aquí que empecé definiendo, o sea, empiezo haciendo las definiciones del porqué de los archivos, qué es lo que son los archivos para todos aquellos que no lo conocen, porque muchas veces se tiene la concepción de que es un amontonamiento inútiles de papelitos. Y fíjate vos que nosotros somos archivos natos, nosotros estamos, los seres humanos estamos primero que los archivos. ¿Y por qué? Porque producimos desde el mismo momento de la gestación, empezamos a producir documentación. Aquí que esa documentación, si alguien la tuviera y la considerara realmente de valor, guardaríamos desde ese momento de la gestación, guardaríamos todas nuestras ecografías, todas nuestras medidas, todo lo que significó, es más, las actas de nacimiento, donde nacimos, toda esa documental que a veces dicen en la sociedad común, bueno, pero es un amontonamiento de papeles. Y esos papeles en realidad son los que dan orígenes e identidad. Mucho se habla de distintos tipos de archivos. O sea, nosotros tenemos conceptualmente incorporados los archivos de salud, los archivos eclesiásticos, los archivos universitarios, los archivos estatales, pero pocos son los que hablamos de los archivos familiares y los archivos personales. Porque acá
tuve que irme a la raíz misma, empezándome a preguntar por qué construcción familiar. Y fíjate vos que construcción familiar, le pregunté a la inteligencia, a la inteligencia artificial, dice y la define como un proceso mediante el cual una familia se forma, evoluciona y se adapta a diferentes etapas y situaciones a lo largo del tiempo, generando y produciendo documentación y rastros. Y todo eso que nosotros generamos, sin querer, somos el archivo vivo, el archivo caminando. Entonces, cuando nosotros conceptualmente lo incorporamos, dejamos de ver al archivo solamente como archivos institucionales, sino que nosotros mismos somos los que ofrecemos la documentación. Y estos son los documentos que a Nilda se les ofreció y fue buscando y fue rastreando para poder ella comenzar a hacer una gran reconstrucción de lo que era la identidad familiar de los Winkelmann. Pero además, ella no solo que lo hizo por curiosidad, sino que lo hizo para dar respuesta a una pregunta que generalmente la hacemos todos, todos. ¿De dónde venimos? No me digas que alguna vez no te preguntaste de dónde venimos. Y es ahí es cuando a Nilda yo creo que se le ocurrió la magnífica idea de empezar a hurgar y de empezar a investigar. Pero además tuvo que gozar de tiempo, tuvo que renunciar a muchas actividades, tuvo que gozar de capacidad, de recursos económicos, de recursos humanos, y tuvo que hacer todo un rastreo en la investigación para poder clasificar, ordenar esa documentación, seleccionarla. Y además tuvo que crear un procedimiento que yo, vos sabés, dije, todo esto ha llevado un procedimiento. ¿Por qué? Porque no solo mi prima tuvo que recorrer y leer certificados, por ejemplo, documentos personales, certificados de nacimientos, de defunciones, DNI, pasaportes, etcétera, documentos familiares, tuvo que leer árboles genealógicos, tuvo que leer diarios, memorias, notas, materiales audiovisuales, ver videos, grabaciones, fotografías, documentos orales, tuvo que escuchar experiencias, narraciones, testimonios de familiares y de gente, tuvo que ir hacia los baúles de los recuerdos, desempolvando documentos de la familia y empezar a ver recortes periodísticos, menciones, recuerdos materiales, todo esto para llegar al objetivo que ella se había planteado, ¿no? Entonces, en realidad, sobre todas las cosas, yo le doy un gran valor al trabajo que hizo ella, que seguramente es lo que los va a atrapar en esta entrevista que vos nos hacés, porque es un trabajo rico, no solo en la documentación, sino rico en el trabajo erudito que hizo para hacer la búsqueda del material. Y por otro lado, nos unió familiarmente a muchísimas generaciones que no nos conocíamos, porque fíjate vos que ella es la tercera generación de aquel primer abuelo que vino a Argentina, y yo soy la cuarta generación. Entonces, unió a más de 4 generaciones que tuvimos un encuentro familiar riquísimo, riquísimo. Y además, quiero decir algo, ¿qué pude observar yo de este libro que ella trabajó? Observé que es mucho el valor que tiene la documentación familiar excede al valor documental, porque está cargado de sentimientos y de emociones. O sea, cada uno de esos recuerdos, de esos documentos que pasaron por sus manos para ser investigada, estaba cargado de una emoción personal y de una sensibilidad que es superador al valor documental que eso puede tener, y máximo tratándose de la familia de uno. Entonces, además, ella creó sin querer porque mi prima no es archivera, pero mi prima, sin darse cuenta, pudo trabajar como una archivera por idoneidad. Y vos sabés que creó un procedimiento sin darse cuenta, pero que sí se puede observar en el mismo libro. O sea, hay un proceso claramente desarrollado para poder encarar esta búsqueda. Y este libro, y fíjate que ella tuvo que definir el objetivo para establecer claramente la información con la que ella debía contar. Pudo establecer los tiempos, los espacios y los actores que ella necesitaba para poder redactar. Tuvo que identificar los archivos y todo tipo de reservorio que le pudiera proveer de información documental para que ella pudiera nutrir el libro que iba a realizar. Tuvo que localizar archivos, bases de datos, registros familiares, tuvo que localizar las personas necesarias y todo aquello que le pudiera a ella transmitir la información que necesitaba, ¿no? Y realizó un trabajo de selección documental erudita, realmente, y realmente yo tengo que felicitarla porque el libro en realidad no está cargado de una información que no nos interesaría a la familia leer. Está cargado de documentación que realmente nos lleva a hurguetear y a verlo y a ver que el documento está ahí. Entonces, todo ese proceso realmente es intachable. Y yo voy a terminar para darle lugar a Nilda, que cuente cómo trabajó, voy a dar lugar a, voy a dar, redactar una anécdota
la tuve con mi padre. Cuando yo en el año 1981 decido estudiar archivología, llegué a casa y mi papá era muy hosco, pero por tener una personalidad con un perfil muy alemán, suizo-alemán ahora, que sé que somos suizo-alemanes, y me dijo, le dije, papá, voy a estudiar archivología, y él me dijo en aquel momento, ¿Archi qué? Archivología. ¿Y para qué sirve eso? Y mira, papá, los archiveros somos los que nos ocupamos no solo de identificar los documentos, sino de tratar sus documentos los documentos desde que nacen hasta su etapa final, que es o se destruyen o se guardan para la historia. Me dijo y me respondió que recién él se daba cuenta que para ordenar papelitos era necesario ir a la universidad. Entonces, yo cuando descubro esto de que mi prima había podido escribir el libro y que generosamente me permitió ser parte de ella, de ese libro, escribiendo el prólogo, pude decirle a mi papá mirando al cielo que para eso servían los archivos, para guardar documentos que registraran identidad, que fueran fuente de consulta para escribir la historia de los Winkelmann. Bueno, y ahora le doy paso a mi prima. Bueno, yo te agradezco mucho todo lo que me decís, porque, bueno, me siento halagada, porque sí, realmente traté de hacerlo con la mayor idoneidad posible, pero también tengo que reconocer que he estado rodeada de gente que me ha ayudado, sobre todo colegas docentes que son de historia, tengo gente que, digamos, que me ha podido ir allanando el camino. Y te cuento, Nelly, bueno, que Liliana ya lo sabe, que mi primer contacto, digamos, con esto de empezar con la cuestión de la genealogía familiar, mi primer motivación, podría decir, es que cuando éramos chicas nosotros siempre nos llevaban al cementerio, especialmente el 2 de noviembre, que es el Día de los Difuntos. En Argentina se acostumbraba mucho, no tanto ahora, a ir al cementerio a visitar a los muertos. Entonces toda la familia se reunía alrededor de las tumbas. Y en la de mi bisabuela, de la esposa del que vino de Suiza, ella también era suiza, eh, se decía en la familia que ella había muerto en el contexto de la Revolución de 1893, que fue un levantamiento armado de un grupo político que quería derrocar al gobierno, que era el Partido Autonomista Nacional. Y ahí era cuando se había empezado a gestar este movimiento político que se llamó Unión Cívica Radical, de la cual Liliana es ahora activista política. Entonces, ese grupo digamos, de revolucionarios surge porque a los inmigrantes, a la gente que trabajaba en el campo, se les cobraban altos impuestos, se les concedían tierras que luego tenían que pagar, pero se hacían algunas prácticas abusivas con relación al manejo del dinero. Ellos no podían protestar porque no podían participar políticamente, ya que no eran extranjeros. Entonces había un malestar en el campo, en donde estaban radicadas las colonias agrícolas. Eso hace que surjan líderes políticos de donde surge que fue una de las primeras revoluciones del Partido Radical, en la cual participa mi bisabuelo. En ese contexto, mi bisabuela muere y se decía, cuando íbamos al cementerio, que ella murió a causa de un síncope que le produjo saber que su marido estaba prisionero por el ejército, que había ido a reprimir esa revolución. Cuando miro la fecha, efectivamente ella muere un 12 de octubre, y en el mismo cementerio hay una especie de como un homenaje que se hace a otras personas que participaron en la revolución y que fueron dos, que fueron a alertar a los colonos que venía avanzando el ejército a reprimirlos y que fueron asesinados a causa de haber ido a avisar. Entonces es una columna trunca con laureles que representa la vida truncada a corta edad. Cuando miro la fecha coincidía, era 11 de octubre, el día que ellos los matan, 12 de octubre, el día que muere mi abuela, de 1893, y digo, bueno, acá ya tengo una pauta de que lo que se dice en la familia puede ser cierto, porque esa es la cuestión, digamos, el desafío más grande es verificar que lo que se cuenta es realmente así y verificarlo en los archivos. Entonces, a partir de ahí, empecé a buscar en libros del cementerio, donde está registrada la fecha de muerte y la causa, no todas, están las más recientes, porque digamos, hay muchas cuestiones que se fueron como mejorando con el tiempo en la cuestión de archivística, ¿no? Por ejemplo, no existía un registro civil hasta 1899, casi 1900 en Argentina. Entonces, todos los nacimientos, los matrimonios, las defunciones anteriores hay que buscarlas en las iglesias. Las iglesias no todas son católicas porque ellos venían de la tradición luterana, eran protestantes. Entonces había que buscarla también en templos de otras iglesias. Esto también es un trabajo que facilita mucho la página de Family Search. Ujú. Bueno, tiene muchos archivos a los que uno puede acudir y a partir de ahí se va abriendo el camino. Entonces, un poco el proceso fue a partir de datos locales,
relatos familiares, recuerdos de las familias, visitas a familiares, cartas que encontré, ir a archivos un poco más avanzados, como decir, registros de iglesias, registros, bueno, del registro civil y del archivo histórico provincial. En Santa Fe, acá en Argentina, tenemos un archivo histórico provincial que es impecable, tiene muchísimo material y, bueno, uno si tiene paciencia y va con cuidado y se pone los guantes y se pone a leer, las chicas asesoran muy bien, entonces ahí me fueron marcando un poco el camino para ir encontrando cuál había sido la participación de nuestro bisabuelo a nivel local y provincial, ¿no? Porque existen expedientes y demás. Piensen que fue fundador de una de las colonias, entonces todo lo que tenía que ver con la primera escuela, con los primeros destacamentos policiales, involucra a los pobladores, y ahí aparece su firma. Entonces todo eso fue haciendo que a mí me entusiasmara la investigación y lo fui volcando en un grupo que armé en principio de Facebook, un grupo cerrado para la familia, donde la familia iba poniendo, yo soy hijo de fulano de tal, que se casó con sultano, y fueron contando sus historias, donde estaban radicados, pero bueno, todos familiares que habían partido de ese primer tronco que se radicó acá en el Helvecia. Y perdón. Sí, entonces, Sí. entonces digamos que con relación a cómo surgió la idea fue una, digamos que un instinto, ¿cierto? Una curiosidad. Así es. Yo no sé si esto fue después de la jubilación. Sí, sí, fue, yo me jubilé, sí, 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 fue después. Nosotros nos jubilamos a los 57 años. Yo tengo 68 y recién el libro se publicó. Sí, Ok, es un entonces trabajo de digamos que fue mucho ese tiempo. proceso de curiosidad Sí, después sí, de sí, concluir una etapa muy importante de su vida y bueno, y esa tal cual. curiosidad probablemente que se ha venido alimentando a lo largo de toda la historia suya como, como ser humano y que de pronto ya teniendo el tiempo y probablemente otros recursos, dice, bueno, me voy a poner a averiguar si todo lo que me han contado siempre sí es real y de forma natural comienzas a recurrir a archivos, a personas, a consultar cosas, a Sí, aprovechar también que estamos en la época de las redes sociales, que eso es de gran claro. ayuda para este tipo de cosas, lo que decías como para conectar personas. Y ahí ustedes ya me tocaron varios temas de la segunda pregunta, pero ya se las voy a hacer. Y lo conecto con eso último que dices y con lo que decía Liliana, que habían varios tipos documentales, que eso es muy importante en los archivos familiares y personales, pero no sin antes decir que la historia colectiva se construye a través de la historia, de las historias individuales. Entonces, en sus relatos, Así es, yo escuchaba tal como, cual. listo, la revolución de tal cosa, la guerra de esto, cuando pasó esto y cómo realmente todo eso, digamos que tiene fundamento en las historias que nosotros podemos comprobar o contar a través de la oralidad y también de los documentos personales o familiares que hay en las casas, ¿cierto? Eso ayuda como a Es, reconstruir esa historia sí, colectiva. Entonces voy a pasar a la sí, siguiente sí. pregunta porque ustedes ya me han tocado varios temas con esto, que es muy interesante y es cómo fue todo ese proceso, que ya lo han ido diciendo, pero en términos de quiénes han participado, los recursos, el tiempo, como todo lo que está alrededor, que hoy se convirtió en un libro, pero Ujú. que digamos que ha sido desde las redes sociales, desde recopilar anécdotas, desde recopilar documentos de todos los formatos y soportes, y me imagino que electrónicos y físicos, ¿cierto? Y sobre todo desde el lado de Nilda, sin ser archivista, como naturalmente ella comenzó a organizar todo esto. Y luego Liliana, tú mencionabas que desde el verano, entonces hace que 8 meses más o menos atrás, o un poco Sí, más de 10 meses. sí, pero yo tuve que interiorizarme en el libro para poder hacerle esta mirada antes que saliera a su publicación. Y en realidad, fíjate vos cómo toma relevancia los archivos orales, porque ella advierte que cada testimonio, cada narración que le hacía a algún familiar, ella lo tenía que ir a testimoniar a través de los documentos. Entonces, acá hay dos cosas. Primero, muchas veces
los archiveros no advertimos de la importancia que tienen los archivos orales y de la necesidad que tenemos cuando, eh, si nos interesa el tema de la familia o en los lugares en donde nos desarrollemos, sobre todo rescatar las narraciones que nos hacen las personas mayores, ¿no? Para no perder por lo menos de vista. Nadie tiene un día dispuesto para irse a otro plano, pero no perder de vista a aquellas personas que son mayores, que Mm. nos dejen grabados sus testimonios, como le dejaron a Nilda, muchas narraciones y que ella las tuvo que ir a verificar. Y por otro lado, fíjate vos que toca un tipo de archivo que pocas personas hablan de ellos, que son los archivos de cementerios. Ella Sí. lo trabajó como fuente documental a los archivos de cementerio y a los archivos de las iglesias. Entonces, yo he sentido que he participado en muchísimos congresos, dar clases sobre archivos eclesiásticos, pero nadie habló en toda mi trayectoria profesional de archivos de cementerios. Y Nilda, en los primeros datos que ella toma, justamente tienen que ver en el cementerio. Y cuando nos llevó a hacer la recorrida a los cementerios, yo quedé impactadísima, muy impactada, porque en los pueblos se destaca más esas cosas. Ujú. Vos sabés que evidentemente que habían ingresado un Winkelmann ahí a ese pueblo, porque vos recorrías las distintas lápidas y veías Winkelmann de Winkelmann. O sea, Entre familiares. entre Sí. familiares. Claro, ellos fueron fundadores. Entonces, imagínate que entre familiares se unieron. Eso llama poderosamente la atención en el trabajo de investigación. Después, he visto muchos Winkelmann ya fallecidos y yo decía la primera vez que veo tantos Winkelmann amontonados y tenían que ver con el Sí. pueblo donde habían llegado. Claro, Claro, claro. entonces, fíjate vos que estas cosas no las escuché, Nélida, ni en la universidad, ni en los congresos en los que he participado. Como fuente de información, el tema de los archivos de cementerio. Les tengo una noticia y para ustedes Sí, y la audiencia. La profesora Norma Fenoglio, que justamente es de la Universidad de Córdoba en sí, Argentina, tengo una entrevista con ella que supongo que cuando ya esté esto público, probablemente la de ella también va a estar, y es sobre archivos de cementerios. Ella ha investigado el tema y lo ha investigado con relación al acceso de la ciudadanía y también a la reconstrucción de la historia colectiva y familiar y con un tema de valoración documental, porque digamos que todo esto está conectado, entonces también voy a dejar aquí al final de este video la conexión a esa otra entrevista, porque me parece que es algo, lo que decía Liliana, muy poco hablado, muy poco conocido y que realmente ahí hay una gran fuente primaria de información y pues qué más que Nilda nos está contando que fue uno de sus principales recursos. Recién ahora perdón, se está revalorizando el valor patrimonial de los cementerios. Es como que ahora hay visitas guiadas, se están haciendo circuitos incluso turísticos en los cementerios, Mm. pero de un tiempo a esta parte, porque en realidad quizás por esta cuestión de, yo siempre digo, porque a veces llevo a gente a visitar el cementerio, porque entre tantas cosas, bueno, surgió también como una visita histórica en la localidad donde vivo, que yo la guío, y yo les digo, uno viene, es un lugar donde uno viene con mucho dolor porque viene a dejar
Entonces guarda toda una cuestión así de solemnidad que no hay que perder, que no hay que creer que porque uno hace una recorrida está faltando el respeto ni nada por el estilo, sino que al contrario, estamos recuperando nuestro patrimonio familiar y de toda la historia local, e incluso estamos haciéndole, rindiéndole un homenaje a nuestros antepasados. Incluso las tumbas están, obviamente que hay estudios de psicología de Freud, por ejemplo, que la sepultura tiene una cuestión de que tiene que ver con la ayuda a hacer un duelo, entonces es como un lugar donde uno va y bueno, y pone una flor, tiene un recuerdo, entonces es como que también son necesarios, pero yo creo que hay que quitarle esa cuestión así de lo solemne, lo intocable, y decir, bueno, acerquémonos porque antes, de hecho, se hacía, ya digo, antes hasta se iba a visitar el cementerio el 2 de noviembre y toda la familia se reunía en la tumba como si estuviera presente ese difunto, digamos, en la charla. Así que Ha pasado a ser museos a cielo abierto los ahora sí, cementerios. sí, sí, Fíjate es vos que verdad. para el Día de los Museos acá en Argentina, ahora uno de los puntos que ponen para hacer las visitas es justamente los cementerios. Y si uno le da otra mirada, comienza a darle otra mirada, o sea, cuando vos le encontrás a ese lugar tan solemne como vos decís, cuando le encontrás el porqué y la necesidad de trabajarlo, de tenerlo, de incorporarlo a la vida misma, es como que comienza a ser otra mirada. Tenés razón, Nilda. Sí, Estoy de otra acuerdo cuestión que con tu también quiero apreciación. comentarles con respecto a esto de cómo fue el proceso de escritura del libro, eh, tomo un poco lo que vos decís, Nelly, de la importancia de tener un tiempo dedicado a eso que fue después de mi jubilación, porque cuando uno está trabajando realmente, aunque quiera, no tiene tiempo, porque además es como que se da todo junto. Fundás tu familia, empezás a trabajar, empezás a tener hijos, empezás a hacer tu casa, a tener tu casa, a tener tu... Entonces de pronto no te queda lugar para ninguna otra cosa, no te queda tiempo. Cuando uno se jubila es como que dice, bueno, esta es una deuda pendiente que tengo y la voy a ir Saldando. concretando. Y una cosa que también quería, que me fue de mucha utilidad, esta cuestión de las fotos. Yo tengo, bueno, acá en el libro, la foto de portada es una foto donde están en un carro con caballos, una familia entera que es la familia de mi papá. Si ustedes se fijan, la que está de negro es mi abuela porque ella era viuda. Entonces, está vestida de negro porque la viuda tenía que guardar luto Es recién. desde, claro, creo que ella tenía 45 años y ya empezó a guardar luto hasta el día de su muerte. Yo la conocí, por supuesto, vivió hasta los 80 años vestida de negro. Oh my Entonces, God. estas cosas que digo, las tradiciones, las cuestiones culturales, y bueno, y este tipo de fotos como que mostraban la actividad en el campo, hay fotos que están haciendo como parvas de maní, gavillas de maní, porque sembraban maní, entonces, cómo era el proceso de siembra, de cosecha, y donde toda la familia era como un ejército, digamos, para trabajar la tierra, porque todos estaban con horquillas, con herramientas de trabajo, y esto nos cuenta un montón de la historia de la familia, pero también de la historia local. ¿Por Mm, qué? Porque de acá salía la producción que iba al puerto y la importancia que tenía el puerto en la localidad, porque nosotros estamos en una localidad que está sobre un río que tiene en ese tiempo tenía más calado que ahora, entonces venían buques, llevaban toda la producción al exterior, entonces
tiene toda una relación con la vida de la localidad, el desarrollo de la provincia y del país. Así es, así es. Mm. Bueno, ¿y qué más recursos en cuanto a los participantes? Por ejemplo, ustedes han mencionado que familiares. Yo quisiera saber, Nilda, si además de Liliana, que digamos que en Sí, esta parte final te ha apoyado, ¿qué otros familiares o qué otras personas han sido muy bien. cercanas? Mira, a mí me ayudaron muchísimo en la recopilación de fotos y testimonios por internet a partir del grupo que hicimos en Facebook, pero también cuando en el momento que decidí plasmar esto en un libro, así como le pedí a Liliana que escribiera, también acudí a otros familiares, sobre todo los que ya habían tenido más participación en la red, los que se mostraban más interesados, porque esto como todo, hay quien le interesa y quien no le interesa Ujú. tanto, entonces les propuse a varias personas y realmente tuve muy buena respuesta, porque mi idea era que escriban algunas anécdotas, pero no tan lejanas, no de toda la historia que había recuperado, porque eso no lo vivimos, lo sabemos por los archivos, pero nosotros vivimos la historia de nuestros padres y de nuestros abuelos, quienes hemos tenido suerte de conocerlos. Entonces, que escriban algo que tenga que ver con la familia, pero historias más cercanas. Y la verdad que escribieron anécdotas muy lindas, muy interesantes y muy ilustrativas de lo que fue la vida de nuestros abuelos, ¿no? Que era muy dura, una vida donde la mujer era ama de casa y criaba a los hijos, y el Mm, hombre era el que sustentaba con dinero el hogar. Entonces, esos roles estaban tan divididos que cuando moría la mujer, que a veces moría en el parto, porque imagínense que mm, la penicilina se descubre en 1947, o sea, prácticamente mediados del siglo pasado. Anteriormente, una mujer que tenía placenta previa, obviamente morían en el parto, había muchas muertes mm. por parto. Entonces, ¿qué pasaba? Todos esos otros hermanitos los llevaban, que lo tenga la abuela, la tía, la madrina, y de pronto familias que terminaban, hermanos viviendo en distintos hogares, porque el papá no sabía cuidar hijos y además encargarse de las tareas de la casa. Era como una realidad que se daba mucho, y bueno, una de las primas que su papá le contó su historia, volcó eso en el libro, que me pareció que de mucho valor, porque entonces ayuda a comprender, porque a veces uno juzga y dice, ¿cómo puede ser que repartió a los hijos? Y ante la visión de la persona que lo vivió, se puede entender. Sí. Es muy bueno, digamos, eso. Después, por ejemplo, hubo otra que también escribió una historia, no las voy a contar, pero también historias muy ilustrativas de cómo fue la vida, cómo se iban abriendo paso, porque no era tan fácil el acceso a la universidad, entonces no podían estudiar, tenían que ir a trabajar en algo. Y no daba lo que tenían los padres al tener tantos hijos, esas propiedades no alcanzaban para después que sus hijos se queden ahí con su familia. Entonces como que se iban trasladando, y todas esas cosas fueron contadas por familiares que también las volcaron en el libro. Así que bueno, Vos todas sabés historias. que ahí tengo una historia que empiezo a advertir que cuando viene Charlie Winkelmann, Charles. el Ujú. suizo, ya es Carlo acá en Argentina. Ah, Y sí, fíjate que desde ese Carlo, en la línea que a mí me corresponde, hasta llegado mi hermano, todos se llamaron Carlos. Todo en sí. esa línea eran Carlos, 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 hasta mi hermano. Entonces, o sea, él sería también desde su tatarabuelo hasta él, Sí. todos Carlos. Esto también se daba en muchas familias, ¿no? Y otra de las cosas que recuerdo cuando leo el libro
y que empiezo a hurguetearlo, porque ese libro da para hurguetearlo y sacar jugo, me encuentro con que mi bisabuela, de la que mi papá nunca habló de su abuela, mi Ujú, bisabuela, abuela de mi papá nunca la mencionó. Y ujú, advierto en el libro que era una india. sí, Su abuelo era ujú, directo del suizo, hijo directo del suizo, y esta abuela era india. Entonces, mi papá, fíjate vos que nunca me habló de su abuela. Entonces yo decía, claro, él siempre hablaba de su abuelo el alemán, de su abuelo el alemán, pero no hablaba de su abuela india. También tendrá sí. que ver que mi abuela, cada vez que me veía, me decía, ahí viene la galleguita, ahí viene la galleguita, porque era la única morochita de la familia. Pero esa morochita nunca dijo mi abuela, yo tengo una suegra que es india. Claro, yo debo haber tenido, haber tenido raíces ahí, Claro. claramente, Por porque supuesto, sí. salí morochita como esa india. Mirá vos y cuenta la historia en el libro que ese bisabuelo se tuvo que ir porque el abuelo suizo no quería, el abuelo gringo no quería a la India, pero los indios tampoco lo querían al gringo. Es así, sí, Entonces, sí. estas cosas de razas, ¿no? Y que se fue trasladando de generación en generación. Son las cosas culturales que nos van dejando Mm. nuestros ancestros y que evidentemente las llevamos hasta el día de hoy. Pero bueno, te digo que el libro es riquísimo para sacarle información y para que, bueno, nuestros hijos entiendan muchas cosas que a veces juzgamos. Antes a los hijos, cuando las mujeres se morían, los hijos eran criados por sus amas de llave y generalmente los abuelos terminaban casándose con Con las las amas llaves. de llave, con las amas de Ujú. llave que eran los que cuidaban de sus hijos, ¿no? Así que es otra anécdota más para tener en Tengo cuenta. una pregunta y porque justamente en estos días, digamos que he estado muy sensible con el tema de las poblaciones vulnerables, mal llamadas minorías, porque realmente no es que sean minorías, ¿cierto? Los indígenas, afrodescendientes, mujeres, campesinos y todo esto. Pregunta con relación a tu abuela indígena. En el libro está incluida la historia de ella. ¿Pudieron reconocerla y también compilar información relacionada con ella? Mira, la verdad que con las familias de los pueblos originarios es muy difícil conseguir información porque no hay. O sea, no hay información, sí, por supuesto, información de ella, de su nombre, su apellido, ella estaba, es porque estamos hablando de 1865, entonces como que ya la relación de los pueblos originarios con los inmigrantes se iba como adecuando, se iban adaptando el uno al otro, había una convivencia aún con estas separaciones culturales que hacían que, digamos, las familias por ahí preferían casarse entre primos y no mezclarse con los pueblos originarios. Esa es la verdad de las cosas. Este fue, digamos, el bisabuelo de Liliana fue como un transgresor, porque bueno, ellos eran muy jovencitos, tenían 18 años y se fueron juntos, se escaparon porque ninguna de las dos familias los querían. De ahí es que se van a otro lugar de la provincia y ahí es donde, bueno, él funda su familia y, bueno, sus hermanos se siguen comunicando con carta por él. Por eso mi padre conocía la historia de ese tío. Mi padre era un hermano, entonces ellos sí se siguen escribiendo y siguen manteniendo esa relación a través de correspondencia postal, pero no es fácil encontrar datos de los pueblos originarios porque ellos estaban muy marginados. Entonces y sí hay, por ejemplo, actas de bautismo, incluso los sacerdotes ponen al margen, nació una niña, por ejemplo, y le ponen en el margen india o parda
o Blanca. My Eran God. los La las tres, clasificación, sí. la clasificación. Entonces, si era hija de inmigrantes era blanca, si era criolla era parda, si era hija de indio con indio era india. Y así figuraba en el libro del arzobispado. Pero es difícil seguir porque la genealogía, porque no había matrimonios, ellos, la costumbre de los pueblos originarios era eh, convivir Convivencia. directamente, entonces no siempre pasaban por la iglesia, era muy raro, entonces por ahí vos tenés los nombres, pero no se pone el padre desconocido, aunque fuera su conviviente, pero lo figuran eh, como desconocidos. Entonces, es bastante más difícil rastrear la historia de ella. Sí incluí fotos y hay una foto donde está María con todos sus nietos y ella se la ve bien morochita y sus nietos son todos rubios, porque claro, los genes se mezclaron ahí. Claro. Y sí, sí, sí. Pero qué interesante que ustedes a través de este trabajo también comiencen a reconocer, ¿cierto? Esto que Liliana nos comentaba, que probablemente, pues digamos que en esas prácticas cotidianas no se mencionaba, pero que ahorita sí puedan hacer el reconocimiento de todos los miembros de la familia, porque pues gracias a todo esto hoy estamos acá, ¿cierto? Gracias Exacto. a nuestros Y ancestros. otra de las cosas que rescato, Nelly, ella nombra los archivos fotográficos, que si bien es cierto, en nuestro país se habla mucho de los archivos fotográficos, con estas nuevas tecnologías ha tendido a desaparecer la fotografía, el soporte papel, o sea, es como que todo es digital y como que todo va a la nube y como que no sabes si en la nube, cuando te quedas sin espacio, puede llegar a estar. Entonces, a veces cuando nosotros tenemos algunas diferencias con la tecnología y decimos es porque respetamos mucho lo que tiene que ver con lo que testimonia y como fuente de consulta para reconstruir las historias, tiene que estar a veces en algún tipo de soporte que sea seguro y garantizado, ¿no? Y fíjate que mi prima trabajó mucho con la fotografía y yo digo a veces que es un trabajo como muy artesanal el que tenés que hacer, porque ella no solo que tuvo que ir a testimoniar, a buscar testimonios fehacientes de los archivos orales, sino que también tenía que saber de la verificación y de poder aprender a relacionar la fotografía para relacionar los vínculos, que eso es muy importante, relacionar los vínculos. Mm. Eh, yo me tuve que sentar a hacer el árbol que ella describe en el libro, me tuve que sentar para poderlo entender, porque antes eran familias muy numerosas las que se construían. Entonces, imagínate que nuestro abuelo, el suizo, tuvo 8 hijos y 7 con la segunda mujer porque tuvo dos nupcias, ¿no? Tuvo dos esposas. Entonces, pero todos llevan el apellido Winkelmann. Y sí descubrí que hay una Winkelmann que por error u omisión se la puso con una sola N y que marca la diferencia al momento de estar descripta en los mensajes y demás, que yo el otro día lo consulté por qué llevaba una sola N y me dice que por error a su papá lo habían anotado con una sola N. Claro. Entonces, bueno, Bueno, estas esa es cosas. una dificultad, claro, perdón, Liliana, en los archivos a veces uno tiene que ir también verificando si la persona que los escribió, qué grado de instrucción podría haber tenido. A veces las personas que mandaban a censar, por ejemplo, a la población, escribían de la forma que lo escuchaban y no preguntaban cómo es, cómo se escribe. Entonces está el apellido mal escrito en los censos, por ejemplo. Y en el caso del registro civil, que es el caso de la prima esta que tenemos, que es Winkelmann con una sola N, a su papá cuando lo anotaron, bueno, le pusieron una sola N, entonces eso quedó así.
pero son errores que suele haber en muchos registros y con muchos apellidos. Ahora que la gente busca tener nacionalidad italiana o de otros países, muchos tienen que ir a arreglar esa cuestión al consulado porque es un error de la persona que Hay que cometió la persona. corregirlo. Y sobre Claro, Y sabe, todo, yo hasta inclusive, mira, fíjate que yo supe que cómo era, que era realmente con WWN, porque había como esas dudas que uno tiene por cómo estaba escrito sobre todo en los censos, y encontré en Suiza, en el lugar donde fue bautizado, encontré el acta de nacimiento, y ahí vi que efectivamente es con WKIWN. y ahí Fui contame al origen. esa Ujú. historia que también la narras en el libro de que son familia de origen en en Ah, Sicelem. sí, sí, sí. Claro, en Suiza también por una ley que ya viene de 1650 más o menos, y Suiza dispone que cada familia debía registrarse en el lugar de su residencia y a partir de ese registro el municipio toma la responsabilidad de hacerse cargo de esas familias. Entonces, un pueblo chiquito como es Sicelem, por ejemplo, que es el pueblo de donde está registrada la familia Winkelmann, tiene 3.000 habitantes y las familias de origen a lo mejor son 10. Berna, que es la ciudad capital, tiene 1.000 familias de origen, por ejemplo, pero están registradas en el municipio. Entonces, si esa familia se traslada a trabajar, y tienen un problema de salud o cometen un delito o cualquier tipo de problema que tengan fuera del lugar de origen, es el lugar de origen el que se tiene que hacer cargo. Eso es así por ley en Suiza. Entonces, la familia Winkelmann está registrada como familia de origen de Sicelén, de ese pueblo. Fueron familias, ya datan desde 1500 y algo, hay Winkelmann en ese pueblo, ¿no? Entonces ese es su lugar de origen. No obstante eso, cuando nace mi bisabuelo, ellos estaban trabajando en otra localidad de Suiza, ¡ay, qué hermoso! En otra localidad de Suiza que era la Neuville, que está en la frontera con Francia. Él nace en la Neuville y es bautizado en el templo de la Neuville, pero también registrado en Sicelén. Entonces tiene como dos actas de nacimiento. bueno, Sí, y es algo muy importante, y es que, aquí viene, lo voy a conectar con la siguiente pregunta que tiene que ver con los principales desafíos que ustedes ya han venido mencionando, pero uno es que se nota que han aprendido mucho, no solamente sobre Argentina y la realidad de Argentina, sino también del país de origen, desde Suiza, ¿cierto? Y como todo lo que pasó allí años anteriores para que esto diera lugar a que emigraran a Argentina, pues sus ancestros. Y que el apellido que ustedes tienen es un apellido poco común, al menos pues yo nunca lo había escuchado, pues yo no soy argentina, no sé en Argentina qué tan común puede ser, y lo que decía es que, por ejemplo, a veces, pues quien estaba registrando lo que escuchaba y no preguntaba cómo se escribía, porque digamos que el español es muy diferente a lo que puede claro. ser, en este caso, pues el idioma, ya sea Sí, alemán o lo que mencionabas, porque hay tres idiomas, pues en Suiza. Entonces, claro, como lo escuchaba en su español y así simplemente lo ponía. Eso por un lado. Pero por el otro, digamos que también yo lo veo como una ventaja, no sé si ustedes ya me van a contar, que el apellido no es tan común, entonces es muy fácil también identificar quiénes hacen parte de la familia, porque no es un ujú, apellido muy frecuente como lo pueden ser otros, no sé, pues voy a hablar de caso de Colombia, los González, Rodríguez, García, sí, sí, todos, sí, sí, igual que que acá. son más Claro, comunes. Entonces pueden aparecer muchas personas que puede que no tengan una relación directa, al menos no en sí. las últimas generaciones, puede que obviamente por allá, pues al fin y al cabo todos venimos de la misma fuente, probablemente, ¿cierto? Tampoco lo puedo asegurar, pero el hecho de que sea un apellido tan poco común hace que de pronto sea un poco más sencillo el trabajo. Y voy a pasar entonces a la pregunta sobre los principales desafíos que se encontraron en todo este proceso. ¿Cuáles han sido? Sí, eso que vos decís es cierto, porque, a ver, pasa que Winkelmann acá no es común, pero sí es común en Alemania. En Alemania ahora hay un programa donde vos pones el apellido y te salen puntitos de cuál es la densidad de población con ese Mm, apellido.
Y el apellido Winkelmann en Alemania es como los Rodríguez, como los González en Colombia o en Argentina, Ok. como los es así, pero sí uno puede, a través de los censos, ver cómo estuvo constituida la familia. Entonces, ahí es el eje por el cual no te perdés. Si vos tenés en el censo registrado que Charles Winkelmann y Elisa Rendisbacher están inscritos en un censo, en una columna, y detrás de ello todos los porque dice el esposo, esposa, hijo, hija, entonces están todos registrados y a partir de ahí voy a decir, bueno, estos sí vienen de esta rama, después si hay otro es otra cosa, pero los que están registrados juntos, viviendo en la misma vivienda y, digamos, y que además lo vas corroborando con datos del registro civil o de la iglesia, porque cuando hay un Winkelmann y vos ves quién es el padre y quién es la madre, decía, ah, por acá viene, porque comparten papá y mamá, por lo tanto son hermanos. Entonces uno va como rastreando de esa manera que sean verdaderamente familiares. Porque Winkelmann significa el hombre que hace sus negocios o sus transacciones en la esquina, en el rincón, como Ujú. que en un espacio donde hay un mercado, el hombre de la esquina es un Winkelmann. Ese es el significado del apellido. Entonces, ese significado se puede haber originado en distintas partes de Alemania, de Suiza, de Polonia, donde se comparte un idioma parecido, digamos, ¿no? O igual. Entonces, no todos los Winkelmann somos parientes, es así. No, y Pero no todos los bueno, Wilkeman de Argentina. bueno, tampoco sé si llegaron a otros lugares de Argentina. Yo ahora no he encontrado otro Winkelmann que haya venido a Argentina. Quizás sí hay, porque es probable que en etapas posteriores hayan ido llegando de Ujú, otros países, porque la inmigración, o sea, de Suiza, digamos, fue uno de los países que como digamos, de donde emigró mucha gente en una determinada época, ¿no es cierto? Entonces, hubo gente que fue a Estados Unidos, gente que fue a otros lugares, y alguno por ahí se viene a Argentina, eso no lo sé. ok, bueno, ¿y qué otros desafíos se han encontrado, Liliana? De tu parte, ¿qué crees que ha sido un desafío o lecciones aprendidas? No, yo creo que esto me dejó muchas lecciones aprendidas y fundamentalmente me dejó mucha satisfacción. O sea, creo que me despertó si antes amaba mi profesión, ahora la amo mucho más porque en realidad dije, qué felicidad. Es como la satisfacción del deber cumplido. eh, ¿Viste? Cuando cerrás algo y decís, con esto cierro, esto era lo que necesitaba para cerrar. Mirá que la vida profesional me llevó por muchísimos lugares de privilegio dentro de la profesión, pero no me había tocado algo tan de cerca. Ujú. Cuando Nilda nos invita el 21 de junio a hacer el encuentro familiar de los Winkelmann, sinceramente, yo creí que iba a ser un encuentro no más de 10 personas. Hubo aproximadamente más de 100 personas, que eran todos Winkelmann, y esa gran multitud de Winkelmann, y de saber que todos teníamos algo en común, que éramos familia. Después de haber leído muchas veces el concepto de lo que era la construcción familiar, entendí que ese libro había llegado a nuestras vidas a construir lazos. De hecho, que yo tengo muchos Winkelmann acá en Córdoba que no sabía que estaban y que eran familia. Entonces, em, a mí me dejó el libro agradecimientos, me dejó, yo creo que a los más jóvenes le ha dejado este libro un legado increíble, porque no toda la familia tienen el privilegio de conocer su identidad. O sea, el conocer la verdadera identidad de dónde venís es ya arrancar
con un paso más que el resto, ¿no? O sea, desde el vamos. Y además, bueno, a partir de ahora, yo le pedí autorización a Nilda. Muchas veces ella no puede viajar por cuestiones familiares, pero ir a contar esta construcción familiar, porque fíjate vos que yo me imagino que si muchas familias, acá hay muchos quiebres de familias y muchas rupturas de familias por cuestiones políticas. Y yo creo que esto puede llegar a ser una herramienta, no todas las herramientas, pero puede ser una herramienta de unidad y de construcción familiar. Yo creo que si nosotros esto lo llevamos a la práctica, y lo trasladamos también a las teorías para que desde las universidades los chicos ya vengan con una teoría incorporada de trabajar primero con los archivos familiares para poder arrancar con sus tesis como primer trabajo práctico, reconstruir tu propia historia. Entonces creo que podríamos llegar en algún momento a unir lazos que nos hace falta mucho a la humanidad, ¿no? Y Entonces, además, es una propuesta. esa propuesta que vos decís, además contribuye también a recrear la historia local, porque, bueno, como decía Nelly, las personas somos las que vamos construyendo la historia colectiva. Esto no es una cosa de solo una familia. Yo creo que si digamos, si se genera ese interés de ir recopilando la historia familiar, vamos a ir dándonos cuenta de cómo se van construyendo las instituciones, las costumbres, la cultura de la localidad donde está inserta esa familia. Fíjate que no es porque sí que nuestro abuelo fue el primero que trabajó para crear una escuela en el lugar in situ, en el lugar de pertenencia, en Helvecia, crear una escuela y muchos de las familias somos docentes. O sea, Sí, y nos sí. hemos jubilado como docente, entonces empezás a atar cabo y decir, ah, pero esto entonces tiene que ver con algo que traemos. Sí. Y bueno, Mira, es la historia típica que yo quiero comentar ahora. Bueno, vos estuviste con los archivos de la memoria de Argentina, bueno, que sufrimos en el proceso, ¿no es cierto? Bueno, vos debes conocer, Nelly, lo que ocurrió durante el proceso, ¿no es cierto?, en, militar, en que hubo Argentina. muchos desaparecidos en Argentina. Y casualmente un bisnieto del que vino de Suiza repitió una historia muy parecida a la que sufrió él, solo que falleció su esposa en el contexto de la Revolución Radical y Oscarcito, que es este familiar, 3 generaciones después, participa políticamente, lo secuestran, lo desaparecen, luego fueron encontrados sus restos en un lugar de sepulturas comunes que hacían, ¿no es cierto? O sea, se rescata su cuerpo, pero él y su esposa mueren en esa, digamos, en, en ese momento, ¿no? Y casualmente los dos participaban por ejemplo, nuestro bisabuelo tocaba el bajo en una orquesta sinfónica que había acá la- de las primeras sociedades así, digamos, centros sociales que había acá en Helvecia, y Oscarcito tocaba el bajo en un grupo también con otros jóvenes en ese momento. Entonces, como que vos decís, Sí, 3 generaciones casualidad. después se repite una historia parecida, ¿no? Con algo Y, muy, de- muy y- triste, y por supuesto. claro, que yo también vengo a juntar esto cuando les cuento a ella una historia que yo a Nelly ya se la comenté en otro trabajo que hicimos juntas, otra entrevista, y le comenté que había estado en los archivos de memoria y claro, llamó poderosamente la atención cuando yo ingresé como archivera para asesorar el armado de los archivos de memoria y que dijera Winkelmann. Me dijeron, ¿Winkelmann? Mm. Sí, Winkelmann.
Mm. Porque hay un desaparecido Winkelmann que figura en el libro del Nunca Más de Argentina. Y claro, son como muchas cosas que vos después las vas hilando y te das cuenta que nuestros antepasados las hubo. Quiero contar una pequeñita. Yo cuando hice mi primer viaje a Europa, mi deseo fundamental era pisar la tierra de Alemania porque mis padres me habían dicho que nosotros éramos originarios de Alemania, o sea que nuestros orígenes estaban ahí. Este aquí que a mí el avión vuela y aterriza en Francia y dice no podemos volar hacia Alemania porque hay una tormenta de nieve. Vamos a ir a Suiza. My Y God. yo dije, Suiza, ¿por qué Suiza, hijo? ¿Por qué iba con mi hijo, ¿por qué tenemos que ir a Suiza si yo quiero ir a Alemania? Dice, bueno, mamá, a los 2 días nos vamos a Alemania, pero pará, tenemos que pasar por Suiza. Mirá vos lo que viene a hacer a narrarme la historia. O sea, no me llevó la vida porque sí a Suiza, me llevó a pisar la tierra realmente de origen que dio identidad a los Winkelmann. Pero me enteré recién cuando Sí. Nilda escribe su libro y me dice, no, no somos alemanes, somos suizos alemanes. Entonces, bueno, ahí, Van y después fui a conectando Alemania. cosas que parecen casualidad, pero que las casualidades dicen que no existen, ¿cierto? Tal Y cual. bueno, ahí puede haber una cosa con relación a lo que decía Nilda ahorita de la muerte similar, y pues quien dice, como dicen, quien no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿cierto? Que uno a veces sin conocer lo que pasó, pues se repite, pero pues en este caso no necesariamente es por desconocerla, sino que decimos puede ser casualidad. Algo importante que ahorita ustedes tocaron, Liliana habló del tema digital, justamente en una entrevista que también en el canal con el profesor José Ramón Cruz Mundet de Madrid, España. Él publicó un texto que habla de la historia en la edad oscura digital, y en esa entrevista él mencionaba que, por ejemplo, ahora ustedes mencionaban que recopilaron muchos textos, fotografías, la oralidad, por supuesto. Y Liliana decía que ahorita que todo es digital, como que uno piensa, bueno, ¿será que en 50 años sí podremos hacer este mismo trabajo, ¿cierto? Podemos recuperar todo esto. Y el profesor decía que él denomina la edad oscura digital, que de hecho es un término que viene de Terry Cook de Canadá, es porque no tenemos esa certeza, que dentro de unos años podamos reconstruir la historia con los soportes que se están generando hoy en día, porque no hay certeza que se puedan conservar a largo plazo y que se puedan recuperar, ¿cierto? Entonces ahí también, digamos que hay que aprovechar el momento de la historia que estamos. Estamos en esa transición y que tenemos como recuperar documentos. Y eso lo conecto con una pregunta porque me surge una duda y es, listo, ahorita está el libro. ¿Qué pasa o qué pasó con todas esas fuentes primarias de información? Porque el libro, digamos que ya es la publicación, ¿cierto? Que también me queda Sí. duda qué tanta información muy personal hay ahí, quiénes son los usuarios de esa información, si es un libro que está circulando en internet o solamente los Winkelmann lo pueden acceder. Y también un tema de dónde está la fuente primaria de información. ¿Está en la casa de Nilda? ¿O sigue dispersa en todas las familias? ¿O qué pasó con esto? Bueno, yo tengo, por ejemplo, los archivos que uno saca del archivo provincial, del archivo de la provincia, sacamos fotografías de los expedientes. Nosotros, eso es algo que no se puede sacar Sí. del lugar. La fuente está en donde tiene que estar, que es el lugar. Es más, incluso las fotos familiares y las cartas familiares, cuando yo visitaba a mis parientes, generalmente se guardan en una caja. Yo decía, yo solo quiero sacarle fotos a las fotos que están en la caja, no quiero que salgan de este lugar porque les pertenecen a ustedes. O sea, cada fuente quedó en el lugar donde estaba. Sí. Eh, no, en eso yo creo que también hay que respetar el lugar donde se mantiene el patrimonio porque están ya adecuados para eso. Entonces me parece que eso tiene que ser así. Con respecto a esto que vos decís de, bueno,
¿Qué va a pasar dentro de 50 años? No lo sé. Yo lo que sí sé es que en cierto modo la inteligencia artificial y todo lo que es la era digital ha hecho que también todo el mundo tenga acceso de una manera mucho más fácil. Ujú. Cuando yo termino de presentar mi libro en la Feria del Libro en Buenos Aires, mi sobrino, saliendo de ahí del predio de donde se hizo la feria, le pregunta al ChatGPT, le pregunta en la parte de investigación profunda, de dónde son originarios los Winkelmann. Y le contesta según la autora y dice exactamente lo que yo digo en mi libro. ¿Por Oh qué? my God. Porque mi libro está en forma de ebook y está también por Busca Libre, entonces seguramente al estar digitalizado, la inteligencia artificial ya lo tomó. Entonces digo, esto está para quien lo quiera ver, porque ya está digitalizado y está digamos, en la nube. O sea, no hay, eh, es como que es más democrático todo. Sí. Y hay Hay datos personales ahí, Nilda, porque ahí ya entonces me surge la otra inquietud. Por ejemplo, las anécdotas familiares que están allí, sí, digamos que si se habla, porque sabemos que en la humanidad pasan cosas de las que uno se puede sentir muy orgulloso o se puede sentir muy avergonzado, ¿cierto? Entonces, de pronto sí. hay anécdotas donde algún familiar así ya no esté vivo, de pronto se hubiera Sí. sentido incómodo que las contaran. O... Bueno, en eso yo tuve algunas precauciones, como por ejemplo, hay una historia donde yo no pongo el apellido de la persona, digamos, que no tengo que poner porque no pertenece a mi familia. La Mm. gente que pertenece a mi familia es como que aceptó y supo antes de que sea publicado que era lo que iba a salir. Pero sí, en eso que vos decís es algo que hay que tener cuidado, ¿no? Porque, bueno, en este caso se trata de una relación que surge, digamos, de una familiar que construyó su familia con un señor que ya tenía su familia. Entonces, es como que ya ahí digo, no puedo poner el apellido porque yo involucro a otra familia en ese Claro. caso. Entonces, no lo menciono, sí menciono cómo ella pudo criar a sus hijas y cómo pudo, digamos, maternar y después hacerlas estudiar y luego cómo ellas la reconocen como su abuela, este, digamos, y la quieren y la reconocen, inclusive una de ellas, de las nietas, escribió en el libro también. Pero en ese caso tuve esa precaución porque, bueno, Pero te es das como vos cuenta, decís. pero te das cuenta de algo, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Cuán de importante y relevante son los archivos orales en Ujú, todo este contexto, porque fíjate vos que Nilda, si no nos relata a alguien de confianza todo esto que ella dice, y bueno, hay apellidos que yo no lo pude poner y demás, sigue quedando en su haber una fuente de información que nadie la va a poder recopilar. Esto me recuerda a algo que cuando yo hablé con un historiador en la Argentina y le dije qué pasa cuando hay documentos que no se encuentran y que tienen que ver con lo que usted está escribiendo, ¿qué sucede? Porque en la época del proceso se mandaron a quemar muchos Mm. archivos y él me contestó, ahí es cuando los historiadores inventamos parte de la Mm. historia. ujú. Entonces, en estos haberes que se llevan las personas después, porque todos quienes escriben, yo creo que no relatan el total, sino lo que se puede, y fundamentalmente cuando se tratan de archivos personales y familiares, ¿no? Este análisis de decir, bueno, con esto me voy a quedar, no lo voy a escribir para no exponer. Bueno, eso es una información, una base de información que si ella no la cuenta o no la deja registrada en algún lado, eso es algo que también se irá con ella. Entonces, mi mamá me sabía decir que había historias
que los niños no la podían conocer y que, bueno, que uno se lo llevaba a la Para tu tumba. Entonces, esto se usó mucho en las familias. De hecho, que por ejemplo, en este tema del proceso militar, en mi casa no se habló hasta cuando yo tuve participación ya de grande en los archivos de memoria de Argentina. En mi casa, la época de la represión no se hablaba y mi papá había estado activo en la parte de gremios, en los gremios de los metalúrgicos, y había sido un revolucionario contra el proceso. Entonces, él estuvo también en cautiverio en una cárcel, en un lugar donde lo llevaban, y nada más que lo dejaron porque el gremio pesó para poderlo sacar. Pero estas historias, estas pequeñas historias, que no se dicen y que no se hablan, y que a veces no lo decimos en la misma célula de la familia, no lo contamos, son historias que se pierden. Entonces, para mí es muy interesante cuando tomamos la decisión de la investigación y de reconstruir las historias familiares, tomar como base esto de grabar esas historias. Y hay algo más que quiero decir, Nelly. Esto que dice Cruz Mundet, que a quien sigo y a quien conozco personalmente, él dice la historia negra o la historia, algo La así historia dijiste, ¿no? oscura digital. Ah, La edad oscura digital, perdón, la sí. edad, la edad oscura digital. Yo en muchos relatos últimamente, en muchas exposiciones, digo, o los archivos en las nubes o las nubes en los archivos de acá 50 años. Entonces, cuando las nubes estén en los archivos, raros serán los que puedan llegar Mm. a despejar las nubes para poder ver los archivos. Yo creo que todo bien con el tema digital, pero nada hoy nos está dando garantía y con la evolución ya exacerbada que hay en los formatos digitales y en las innovaciones electrónicas y demás, y a mí me da por ahí un poco de temor. Por eso digo que los libros familiares es como que toman un gran valor porque es lo único que les va a quedar a la familia si nadie tiene el sentir y el deseo de seguir investigando, les va a quedar eso como identidad. Entonces, bueno, eh, mis hijos ya todos lo leyeron, ya todos lo tienen en su casa y bueno, Sí, es lo yo que... creo que ampliando un poquito más también, no solo a nivel familiar, creo que es importante como reflotar un poco la cuestión de las bibliotecas, a pesar de que, bueno, por ahí se dice, no, ya los chicos no leen, ahora todo es mucho más inmediato. Sin embargo, yo creo que no hay que perder esa cuestión, o sea, tratar de La cultura de los este, pueblos, claro, reivindicar, porque, sí, sí, y porque bueno, es por ahí por donde se puede seguir construyendo. manteniendo y construyendo, sí. Y bueno, por ahí yo no sé, yo no soy tan pesimista, porque digo, las cosas como que van y vienen, por ahí se van como, como decir, revalorizando nuevamente otras cosas. Yo estoy en algunos grupos que estamos trabajando bastante en esta cuestión de sostener un poco la cuestión cultural e histórica, este, Tangible, y la que se puede tocar. sí, 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 hay distintas manifestaciones, o sea, que se hacen en las distintas colectividades y creo que eso es lo que va a ir manteniendo, pero la inteligencia artificial también ayuda mucho, no hay que desconocer que es bastante más fácil obtener información y si uno lo sabe leer y lo sabe usar, es como un progreso me parece, esa es mi postura, ¿no? Es el sano equilibrio, ¿cierto? No irnos a ningún extremo, pues, de rechazar totalmente lo nuevo que llegue, ni tampoco de irnos al extremo de rechazar lo que siempre ha sido, porque
todo sirve Claro. y eso también lo conecto con algo que ahorita ustedes mencionaban y hablábamos de los archivos institucionales y los archivos personales o familiares que construyen la historia colectiva, es ese sano equilibrio, porque digamos que archivísticamente hablando, sabemos que la historia se ha escrito mucho desde la institución o desde las personas que han tenido dinero y han tenido autoridad en Poder. la sociedad, Claro. entonces es la historia que conocemos, ¿cierto? La que nos vendieron. Entonces, Ujú, ahora poder tener la posibilidad desde las familias y desde uno como persona de tener su propio archivo y de ponerlo al ujú. servicio también de la sociedad es como, bueno, vamos a escuchar todas las voces, no solamente la voz de la institución que maquilla un informe de gestión diciendo que todo fue perfecto, que los recursos se invirtieron súper bien, que todo andaba súper bien, sino Claro. también escuchar ese otro lado de la sociedad que es la gente del común. Y eso nos lleva a un tema de valoración documental, o sea, aquí nos podemos poner a hablar de todos los temas Sí, sí. que pueden Uf, surgir y se nos van 5 horas hablando acá, pero yo creo que bueno, ahí dejamos antojados a la audiencia para seguir investigando sobre todo lo que mencionamos acá. Yo voy a dejar en la descripción algunos enlaces web que ustedes me quieran suministrar para que las personas que quieran ampliar información lo puedan hacer. Y ya cierro con una pregunta y es ¿qué sigue? ¿Qué sigue ya con todo esto? ¿Qué viene ahora? Están haciendo difusión al libro, supongo, ¿cierto? Entre la familia, eventos académicos. sí, bueno, de mi parte nosotros no estamos tan cerca. Liliana y yo vivimos a 500 y pico de kilómetros de distancia. Estamos cerca, pero a la vez territorialmente estamos lejos. Sí. Yo el próximo 6 de septiembre voy a estar en Paraná con la colectividad suiza, la Federación de Colectividades Suizas de Argentina, del cual yo formo parte de la colectividad suiza de la costa, que se llama esta parte de la provincia de Santa Fe. Entonces nos reunimos en Paraná y ahí todos los que todos los escritores, que hay muchos, y ahí es como que estoy también, al compartir estos libros y al leer otras producciones, como las distintas colonias que hubo, digamos, colonias agrícolas acá, tuvieron realidades muy parecidas. O sea, son todas historias con puntos en común. Entonces, bueno, por ejemplo, en ese evento se hace la difusión, se va a hacer la difusión de este libro, como de todos los otros libros de otros autores también dentro de esta temática. Bueno, después, por ejemplo, en octubre, acá en el Vice se hace la fiesta de la colectividad suiza y bueno, también ahí se hacen exposiciones de trajes típicos, de gastronomía y bueno, también es un momento de contar un poco esta historia y así, siempre, bueno, seguimos participando en la medida que podemos, ¿no? Porque también a veces esto genera gastos que uno no Sí. puede afrontar porque si vos me invitas a Colombia, yo encantada, pero no sé si voy a poder viajar. Y el problema es que yo ni siquiera estoy en Colombia, estoy más lejos todavía. Está en Sí, Estados Unidos. estoy en Estados Unidos, entonces, pero Ah, yo estás si en vengo a Estados Colombia, Unidos. si yo no esté, le consigo anfitrión, no se preocupe. Yo, en Bueno, realidad, cuando le hice la mirada desde los archivos, yo le decía a mi prima que esto daba posibilidad a que la comunidad archivística se interesara por el Mm. libro. De hecho, que en el primer congreso que lo presentamos, en un congreso de archivología en la provincia de La Rioja, los archiveros se interesaron mucho y compraron el libro. Yo creo que el tema de reivindicar los archivos fotográficos, los archivos orales, los archivos de cementerio, los archivos de los registros civil, hacer todo el proceso de búsqueda y de recopilación documental por dónde seguir y cómo hacerlo y cómo realizarlo, creo que a muchos archiveros les llama por lo menos la atención y les interesaría verlo para poderlo trabajar. Y muchas personas que están buscando para comenzar a hacer su nacionalidad me han pedido leer el libro para ver por dónde comenzar a buscar para hacer su nacionalidad. Entonces, bueno, es una cuestión también de seguirlo difundiendo.
para mí, que ya esté en alguna casa que no sea de un Winkelmann y que el libro se esté leyendo ya me emociona. Ahí están los nombres de nuestros padres y bueno, y eso nunca pensé que papá podría estar en un libro registrado, así que bueno. Muy feliz, muy emocionada siempre que me toca hablar del libro y muy agradecida. O sea, sobre todas las cosas, muy agradecida a mi prima que haya tenido la voluntad, la generosidad, el deseo y rescato que estos documentos no solos eh, tienen valor por su valor mismo que tiene el documento como tal, sino que hay un valor sobrecargado, un valor emocional, un valor sentimental, que uno mismo se lo da por ser parte de la redacción de esa historia. Siempre que pasamos por este mundo y dejamos registro es porque en vano no hemos pasado. Así que satisfactoriamente feliz. Bueno, yo muy feliz que ustedes hayan compartido la experiencia acá en el canal y que sabemos pues que la audiencia en su mayoría son archivistas, pero hay audiencia también de otras profesiones y que puedan también tener como referencia esa experiencia que ustedes contaron acá, que también, como les decía, un primo mío también hizo un trabajo muy similar con árbol genealógico y también pues generacional y genealógico, porque bueno, él me explicó ahí la diferencia, que también lo voy a dejar aquí en este video para quien quiera continuar escuchando estas experiencias, lo puede hacer. A mí me han escrito muchas personas interesadas justamente pues como en reconstruir la historia familiar, pero lo que decía Nilda ahorita, uno cuando está muy ocupado realmente es, o sea, es mucho trabajo, entonces también felicitarlas por eso, porque yo sé que es un esfuerzo motivado por la Ujú. emoción, como Liliana lo dice, ¿cierto? Uno lo tiene que mover algo para poder hacer ese tipo de cosas, entonces qué rico que hayan tenido la oportunidad que el canal también sea otro medio de difusión de este trabajo que ustedes están haciendo, porque de verdad que es digno de reconocimiento y de admiración. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por haber estado acá, por aceptar la invitación y por haber compartido todo esto. Muchísimas Muchísimas gracias, gracias a vos, Meli. Nelly. Muy amable.